nuestra sesión. Déjenme terminar de admitir a los compañeros que están solicitando entrada a la videosala. No sé por qué hay como... Hoy a lo largo del día, las clases que he estado dando, ha habido como problemas de repente con Teams. Pero bueno, esperemos que se vayan, por ejemplo, ahorita Tiffany Torices, tiene problemas en entrar, pero espero que, que le dé admisión. Bueno, en lo que Tiffany se une a nosotros, voy a compartir la diapositiva. Ya, me parece que está solicitando la entrada Tiffany. Si alguien tiene el teléfono de Tiffany o algo así, díganle que me está marcando error. Entonces, algo que hace rato lo resolví con sus compañeros de tercero es que cierre su aplicación, luego la vuelva a abrir y luego solicite la entrada porque me la está rechazando. A ver, déjenme ver si yo puedo invitarla. Esperen. Ojalá puedan avisarle a Tiffany, ¿no? Que está intentando ingresar, pero... Bueno, vamos a continuar. Ahorita, si solicita la entrada, Tiffany, tal, la admito. Bueno, chicos, como saben, este fin de semana me di a la tarea de terminar de revisar los primeros ejercicios. Ya devolví todos, ya especifiqué en el anuncio que les hice en la plataforma, pues en general, cómo percibí sus ejercicios, por ahí les hice observaciones algunos. Algo que me preocupa, chicos, es sobre todo la cuestión de comprensión de lectura. Ya habíamos platicado sobre que una buena comprensión de lectura siempre va a ser muy relevante y de hecho les va a ayudar a ustedes en su proceso de redacción. Ya por ahí yo les dejé una tarea, que es un ejercicio intensivo sobre el uso de todo lo que hemos visto, ¿no? De acentuación, de puntuación, todos los temas que hemos visto se pueden, los van a ustedes que ejercitar en este ejercicio que es la transcripción de una entrevista. Además, la entrevista, déjenme decirles que tiene mucho que ver con su ingeniería, y bueno, yo creo que les va a interesar, ¿no? Es una entrevista que le hacen a la doctora Eloise Schneider, que es una especialista en temas de sostenibilidad o de sustentabilidad, particularmente en empresas. Y bueno, ella es investigadora de la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y es muy interesante su perspectiva, entonces busqué también que una entrevista que fuera afín, digamos, a sus intereses, y van a ver que ahí está Tiffany una vez más pidiendo la admisión. Ojalá y ahora sí me deje admitirla. Listo. Ok, bueno, entonces durante esa transcripción, chicos y chicas, ustedes van a aplicar todo lo que hemos visto. Y algo que yo les estoy pidiendo en esa tarea es que ustedes, en la medida de lo posible, eliminen la oralidad en esa transcripción. Para eliminar la oralidad necesitamos entonces conocer cuáles son los vicios del lenguaje, ¿no? Un vicio del lenguaje, como lo vamos a ver ahorita, son formas en las cuales nosotros nos expresamos, tanto de forma escrita como oral, que interrumpen o que de alguna manera impiden a nuestro interlocutor comprender el mensaje que le estamos enviando, ¿no? Son errores en la construcción de oraciones o errores en el uso de nuestro vocabulario. O como ustedes saben, o sea, una persona puede ser un usuario funcional del español sin conocer a profundidad las reglas gramaticales y ortográficas del español. O sea, la mayoría de las personas viven, nacen, crecen y se reproducen hablando español sin conocer siquiera las reglas más básicas del español. Nosotros tenemos que evitar eso, o más bien ustedes en específico tienen que evitar caer en este tipo de vicios. Y se llaman vicios porque los repetimos una y otra vez,
y muchas veces tenemos la duda de saber si lo estamos diciendo bien, si lo estamos diciendo mal, y tal vez por no quererla atender, generalmente incluso pasan desapercibidos, ni siquiera nos damos cuenta, y la estamos reproduciendo todo el tiempo, este tipo de vicios, ¿no? Por eso se le llaman vicios, porque caemos en ellos una y otra vez. En cierta forma, los vicios del lenguaje no son sino otros errores de redacción comunes. O sea, así como vimos con el uso de la puntuación, como vimos con el uso de la acentuación, esos son errores de redacción que son muy, muy comunes, chicos, pero estos vicios del lenguaje también son muy, muy comunes, y estos errores involucran una cantidad enorme de fallas que cometemos a lo largo de nuestro escrito, ¿no? A lo largo de los ensayos, de los informes, como no nos lo han corregido o no nos hemos dado a la tarea de corregirlos, se quedan ahí, ¿no? Son de esas cosas que ya reproducimos en automático porque nadie nos ha indicado que lo estamos utilizando mal, ¿no? Ese es el problema con esos vicios del lenguaje, ¿no? Algunos son más evidentes que otros al momento de realizar una primera revisión de nuestro texto, ¿no? Algo que yo les recomiendo, que a mí me recomendaron y que yo ahora se los hago a ustedes, poseedor de este consejo, es que siempre, siempre cuando escriban algo, chicos, no solo lo lean en el monitor, ¿no? O sea, la forma de escribir contemporánea, actual, pues es hacerlo en la computadora, le damos una segunda leída en la computadora, vemos que está más o menos bien, pasamos al autocorrector y le enviamos. Créanme que inclusive con este tipo de prácticas, aún así los vicios del lenguaje se mantienen. Entonces, el consejo que a mí me dieron y que yo les doy ahora es que siempre impriman lo que escriben. Impriman lo que escriben y denle una segunda leída en impreso. Créanme que el cambio entre leer de la pantalla a leer en impreso, a leer en la hoja impresa, es diametral, o sea, van a encontrar errores que se escapan en la pantalla, ¿no? Yo no sé exactamente cuál sea la razón, pero yo siempre identifico errores que no aparecen cuando yo hago la revisión del texto en la pantalla, que cuando imprimo el texto y le doy una revisión, una segunda o tercera revisión. Entonces, un consejo, si me permiten dárselos, es, ¿no? Impriman siempre lo que escriben, denle un espacio entre líneas considerable, ¿no? Den, no sé, 1.5 o un doble espaciado, y ese doble espaciado les va a servir a ustedes para hacer anotaciones, ¿no? Luego regresan al archivo de nuevo con su impreso, con su texto impreso y con sus anotaciones, y ya van directamente a corregirlas, ¿no? Recuerden que muchas veces, eso ya lo platicamos la sesión pasada, o sea, el autocorrector es un algoritmo ciego, ¿no? Entonces, muchas veces no reconoce el contexto y pues lo importante justo de escribir es reconocer muy bien las categorías gramaticales, cómo las estoy utilizando, cómo debo utilizar el acento diacrítico, qué función cumple cada categoría gramatical en mi oración. Entonces, es importante que ustedes se sepan ese tipo de reglas muy, muy básicas que las estamos viendo de forma muy, muy veloz, porque de hecho ya tenemos que dejar esta temática atrás y comenzar con otras temáticas. Pero bueno, yo ya se los había adelantado, ¿no? Esto no es un curso de español. Ustedes ya llevan muchos años tomando cursos de español. Simplemente es un recordatorio para que ustedes tengan a la mano este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Se hacen más evidentes estos vicios del lenguaje cuando damos esa segunda, esa tercera revisión ya con nuestro escrito impreso. No importa que sea un borrador, ¿no? Lo volvemos a hacer. El chiste es siempre presentar algo bien. Algo que también, esto es algo que yo les quiero, que ya se los he mencionado, pero quiero reiterar. O sea, recuerden que sus textos van a ser su presentación, o sea, es la presentación de su trabajo. Y cuando ustedes entregan un texto para que sea dictaminado, su tesis, su reporte de investigación, de campo, de laboratorio, ustedes no van a estar ahí al lado del lector para defender el texto, diciendo, yo quise decir eso, se me fue la coma. Pues no, o sea, el lector los va a juzgar, eso es un dictamen. O sea, un dictamen es juzgar su trabajo a partir de lo que ustedes están entregando. O sea, no es entregar cualquier cosa, es entregar algo bien. Entonces, esto que vamos a ver les va a ayudar a ustedes, o yo espero que les ayude a ustedes, para mejorar sus hábitos de lectura y de escritura y que de alguna forma lo interioricen
y lo incorporen a sus hábitos de estudio o a su vida profesional, ¿no? O sea, sean profesionistas. El ejercicio que yo les había dejado, o la tarea esta que nunca les voy a revisar, pues es esta de que cuando ustedes escriban en sus redes sociales, en su WhatsApp, escriban con la acentuación y con los signos de puntuación utilizados correctamente. Créanme que ese es un ejercicio que realmente les va a servir conforme pasen los días para empezar a escribir bien, ¿no? O sea, eviten que el autocorrector lo haga todo, o incluso que el autocorrector ponga malas palabras, ¿no? Denle una segunda revisada a lo que están escribiendo, pues dense el tiempo, o sea, son un par de segundos en escribir de forma correcta y verán que se va a hacer mucho más fácil, van a incorporar este tipo de reglas a su forma de escribir. Entonces, los vicios del lenguaje en muchas ocasiones no resultan tan obvios como se pensaría, por lo que se corre el riesgo de omitirlas en nuestra revisión, ¿no? O sea, también pasa, eso es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que cuando revisamos una primera o segunda ocasión el texto en las pantallas, pues se nos suele ir, se pueden llegar a ir los vicios del lenguaje, pero va a haber gente, dictaminadores, que van a estar de hecho muy, muy truchos en intentar encontrar alguna falla, ¿no? Y esto particularmente es importante cuando hay dictámenes, o sea, de que, por ejemplo, dos textos están empatados en cuanto a dictámenes. Entonces, una forma como de desempate, por decirlo así, en un dossier de una revista, lo que hacen los editores es, bueno, ok, ya no tenemos espacio para publicar los dos artículos a pesar que los dos fueron aceptados. ¿Qué hacemos? Pues vamos a revisarlos y el que tenga más errores o vicios del lenguaje, pues ese simplemente no se publica. O sea, por errores tan pequeños como una coma, ¿no? O como un acento diacrítico o algún vicio por ahí, pues puede ser también un factor importante para que sus escritos ya no sean publicados. Entonces, además le llamamos vicios del lenguaje porque son nuestros, es decir, nos pertenecen. Algunos de ellos los utilizábamos más que otros, son nuestras muletillas al momento de escribir, ¿no? O sea, son nuestros vicios del lenguaje, porque todos tenemos vicios del lenguaje en realidad, ¿no? La forma en la cual hablamos, pues está llena de muletillas, ¿no? O sea, ustedes seguramente identificarán las que yo tengo. Eso, o sea, dentro de la oralidad, no está tan mal visto. El problema es en la escritura, o sea, de hecho, a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, Parte importante de reconocer los vicios del lenguaje, chicos, tiene que ver con eliminar la oralidad de nuestra forma de escribir. No tenemos que escribir como hablamos. ¿Por qué? Porque justamente hablamos con muchas muletillas, tenemos muchos vicios del lenguaje. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando trabajemos sobre la expresión oral. Ahorita estamos en la expresión escrita, pero en la expresión oral depende mucho de que preparemos un buen escrito para un speech o para un discurso, pues, ¿no? Entonces, primero necesitamos tener una preparación pues, correcta, lo suficientemente profesional en cuanto a nuestra forma de escribir, y a partir de esa forma de escribir vamos a ir corrigiendo nuestra forma de expresión oral. Pero primero en lo escrito, por eso comenzamos por ahí. Entonces, esto indica que necesitamos trabajar en ellas para pulir nuestro estilo, ya que estos vicios no definen nuestra forma de escribir, sino limitan e impiden que nos podamos comunicar de forma clara y coherente con los demás. Algo muy importante es que tal vez ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a estar leyendo como a diferentes personas, pues nos damos cuenta como cada persona tiene un estilo de escribir, cada persona tiene cierta, o sea, por ejemplo, en sus trabajos, ¿no? O sea, por ahí yo ya le puse a algunos compañeros, ¿no? Me gustaron mucho tus respuestas, muy concisas, muy claras, muy transparentes, ¿no? Hubo personas que ni les entendí, ¿no? O sea, nunca supe qué es lo que quisieron decir, ¿no? Y algunos les comenté, ¿no? Les puse ahí en los comentarios, no sé qué estás diciendo, ¿no? O sea, no le encuentro yo sentido a tus oraciones. Y justo yo escribí eso porque, o sea, era de forma honesta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender cómo son estos vicios del lenguaje, identificarlos. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes los identifiquen y los corrijan, los eviten. En la medida en la cual ustedes puedan identificarlos, van a ver que va a ser mucho más fácil evitarlos o corregirlos, según sea el caso, ¿no? Entonces, eliminar nuestros vicios implica eliminar la oralidad de nuestro discurso escrito y con ello adquirir una claridad y profundidad
en nuestra comunicación, ¿no? Antes de llegar a esto de la profundidad en cuanto a sus escritos, quiero que primero haya claridad, ¿no? O sea, primero quiero que ustedes escriban de forma clara y ya después empezaremos con profundidad, sobre todo cuando veamos diálogo y argumentación. Hay muchos vicios del lenguaje. Esta no es una lista exhaustiva. Ustedes otra vez, ¿no? Pueden tomar cualquier manual de literatura o de español y van a encontrar que hay diferentes formas de clasificarlo. Yo les traigo una lista un poco general, pero no es exhaustiva. Pueden haber otros vicios del lenguaje y otra vez, ¿no? Son los vicios del lenguaje más comunes, ¿no? Son los errores más comunes, ¿no? Y uno de ellos es cuando faltan o sobran letras, por ejemplo, en dijistes, ¿no? Cuando lo correcto es dijiste, o a grosso modo, cuando lo correcto es grosso modo, ¿no? O sea, ese es un indicador de cuando vas a describir algo, pues de una forma un tanto superficial, a grandes rasgos, es un sinónimo de grosso modo, ¿no? Entonces, este es justo uno muy básico, ahorita lo voy a repetir porque en realidad es un barbarismo, y bueno, es muy común ponerle esa letra, una letra de más a las palabras, ¿no? Eso pasa mucho porque el español tiene esta forma como de estar poniendo preposiciones. Ahorita vamos a ver que a veces hay como un abuso de las preposiciones y eso hace que de repente las palabras estén llenas de letras que no deberían de estar ahí. También otro error muy común es el uso indebido de unas palabras por otras, ¿no? Un ejemplo, habemos más vecinos que autos. Vean, ese habemos, el verbo haber, también en un ratito lo voy a poner, es también un vicio del lenguaje muy común. Lo correcto es somos más vecinos que autos, ¿no? Ven cómo es un uso indebido de una categoría gramatical que no está correctamente utilizada en esa oración. Entonces, ese también es un error muy común. Por eso empezamos también con ver estas categorías gramaticales, ¿no? Porque conocerlas nos sirve para saber cuándo las podemos usar, cuándo no las podemos usar, qué son y qué funciones están cumpliendo dentro de la oración. Hay un vicio del lenguaje que tiene diferentes formas, o diferentes nombres más bien, que es el dequeísmo, que es cuando se usa el de que incorrectamente. Ejemplos, dijo de que vendrían mañana. Vean cómo ese de sobra en la oración, ¿no? Dijo que vendría mañana. Si yo le quito este de, pues tiene sentido completo, ¿no? Vean ese de que está de más. En la oralidad muchas veces ni nos damos cuenta cuando se introduce ese dequeísmo. O sea, pasa desapercibido muchas veces, pero en la escritura no. Por eso hay que eliminarlo justamente de nuestro texto escrito. Hay que tenerlo como un vicio del lenguaje e intentar evitarlo en la medida de lo posible. Otro ejemplo, opino de que es imposible olvidarlo. Una vez más, ¿no? Vean cómo la preposición sobra, ¿no? O sea, ese de que es imposible olvidarlo podría quedar tan fácil como opino que es imposible olvidarlo. Otra vez ese de, esa preposición de, no cumple ninguna función ahí, está de más. Ya tienes ahí ese nexo que puede ser el que, y pues ya, simplemente te está haciendo, cumpliendo una función que ya no necesitas tú poner una preposición. Lo contrario al dequeísmo puede ser el queísmo, cuando se trata del fenómeno contrario en el que falta la preposición, ¿no? Por ejemplo, no te olvides sacar el perro. Vean cómo la preposición de falta, puesto que el verbo le exige, ¿no? La forma correcta sería no te olvides de sacar el perro. Entonces, muchas veces también podemos poner, pero muchas veces también incluso quitamos, ¿no? Otra vez, ¿no? Esto es lo importante de esto. En el lenguaje oral, puede que lo hagamos y puede que no nos demos cuenta las personas que están hablando, que están dialogando. O puede que sí, de hecho, también eso es lo interesante, en la medida en que los identificamos en el texto escrito, van a ver cómo se empiezan a identificar en el texto, perdón, en la comunicación oral. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta pues, que meten o que sacan una preposición, pero en el texto escrito es muy evidente que hay algo que está sobrando ahí.
Otra muy común, chicos, es el cosismo, ¿no? Cuando se usa el vocablo cosa constantemente en el texto, ¿no? ¿Por qué se utiliza tanto este vocablo cosa? Pues porque nos falta vocabulario, porque nos faltan sustantivos, o inclusive porque nos llegan a faltar adjetivos, ¿no? Entonces se habla mucho de cosas o la cosa, y en general se está hablando todo el tiempo de cosa, porque nos faltan a veces vocabulario, ¿no? Entonces ese cosismo surge con la necesidad a la falta de vocabularios y la necesidad de comunicarse, ¿no? Permítanme que hay una compañera que está solicitando acceso. Profesor, ¿podría Mande. una diapositiva, por favor? La diapositiva, ¿está? Sí, profe. Espérame, le voy a tomar captura. Ok. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Entonces, Sí, cosismo. Perfecto. Sí, profe. También otro vicio que es muy común, chicos, es el de verbo comodines, ¿no? Cuando se les usa en exceso. Hay verbos como hacer, poder, lograr, etcétera. Particularmente es un vicio que yo tengo en mi expresión oral y que sinceramente la paso a la escrita, ¿no? O sea, yo utilizo mucho estos verbos comodines en exceso, ¿no? Haber, poder, lograr. Son verbos que todo el tiempo estoy utilizando y que lo hago justo como pues también puede ser por falta de vocabulario muchas veces, ¿no? O de escribir procesos que pueden llegar a ser complejos, pues requieren como de tener cierta habilidad, cierta buena pluma, una pluma un tanto bien entrenada para poder describir a veces procesos que pueden llegar a ser complejos. Entonces, estos verbos comodines son otra vez, ahorita vamos a ver dentro de qué vicio en específico entran, son un vicio, ¿no? Cuando se utilizan en exceso. Recuerden que la lógica de esto, chicos, es que el español es tan rico y es tan vasto y tiene tantas palabras y tiene tanta plasticidad, recuerden que ya les platiqué sobre ello, que se supone que no tendríamos por qué utilizar todo el tiempo las mismas palabras. Recuerden, o sea, utilizamos las mismas categorías gramaticales, claro, pero dentro de esas categorías gramaticales hay sinónimos y antónimos, y el español puede ser tan vasto que podemos nosotros expresar muchas cosas que no se pueden expresar de forma tan transparente y tan clara como en otros idiomas, ¿no? Eso es lo que hay detrás de estos vicios del lenguaje. También algo que es muy común es la monotonía, que es la falta de léxico rico y variado en un texto por pereza o tal vez peor, por desconocimiento, ¿no? Ya les había platicado esto, recuerden lo que les dije sobre Wittgenstein con esta pues, oración muy interesante en filosofía del lenguaje, decía, el límite de mis palabras son el límite de mi mundo. Sí, es muy interesante esa perspectiva filosófica, efectivamente, ¿no? O sea, parece que los fenómenos podemos nosotros apreciarlos y describirlos, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, en la medida en la cual yo tengo un léxico lo suficientemente variado como para poder describirlos, ¿no? Y algo que yo también ya les platicaba, ¿no? Particularmente en el examen de Politécnico no es un requisito que se pida, pero en el de la UAM o en el de Politécnico hay una sección, perdón, en el de la UAM o la UNAM hay una sección de puro vocabulario, ¿no? De hecho, también, ahora que recuerdo, en el del Politécnico, hay una sección de comprensión de lectura, ¿no? Y yo a los muchachos que preparaba para el examen del Politécnico les decía, pues, o sea, imagínense no quedarse por un acierto en literatura o en español o en comprensión de lectura, ¿no? O sea, no dejen de lado esto también es importante, ¿no? Y tiene que ver justamente con este léxico, esta capacidad que deberíamos de tener o curiosidad para tener un vocabulario mucho más amplio que nos permita a nosotros describir procesos complejos. Un vicio también muy común, pues es el pleonasmo, ¿no? Consiste en el empleo de palabras innecesarias. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Esta idea de persona humana. Vean cómo sobra humana. Por definición, una persona pues es humana, o por lo menos desde el punto de vista tradicional, ¿no? Hoy, claro, se reconoce a las personas no humanas, pero ese es en un contexto como de los derechos de los animales, etcétera. En un contexto, pues no sé, por ejemplo, de ingeniería, hablar de personas humanas,
pues puede confundirse con un pleonasmo porque tal vez no sea el contexto adecuado para expresarlo. Entonces también eso es importante, ¿no? Evitar saber en qué contexto estoy hablando y recuerden que ya vimos este criterio de adecuación, adecuar mis palabras para el lector al cual yo estoy intentando hacer llegar mi texto. Volar por el aire, otra vez, ¿no? Vean cómo sobra ese aire, ¿no? Por definición, pues volar se hace en el aire. Entonces, esos son ejemplos de pleonasmos. Otros ejemplos, me parece a mí que, vean cómo sobra ese a mí, ya que está contenido en el me inicial. O sea, ese con el me parece que es más que suficiente. Ese a mí está ahí siendo un ejemplo de pleonasmo, está de más, ¿sí lo ven? Otro ejemplo, el cadáver fue encontrado muerto dentro de su automóvil, ¿no? O sea, vean cómo ese muerto es un adjetivo pues que no está de más ahí, ¿no? O sea, cuando tú hablas de cadáveres, hablas obviamente del cuerpo de alguien que falleció. Ese muerto está de más. Este también es muy, muy común encontrarlo, ¿no? El más sin embargo. Recuerden que ese más no es de cantidad, ese más es un nexo. Entonces, más sin embargo, representan lo mismo. O sea, estoy diciendo lo mismo dos veces. Yo me quedo con el sin embargo, o me quedo con el más, o con no obstante, o con otra variedad, otro indicador léxico que me indique ahí que estoy como contradiciendo o voy en contra de la idea que acabo de decir en la oración anterior. Entonces, estos son ejemplos de pleonasmo. Algo que es muy importante es que existen excepciones a la regla, ¿no? O sea, hay frases como lo vi con mis propios ojos, que podría considerarse un pleonasmo. Hay hay academias de la lengua española que la aceptan como una licencia literaria para darle más fuerza a la expresión. Es un pleonasmo, pero muchas veces se utiliza en cuentos o en la literatura simplemente como para darle como fuerza a esa expresión. El español tiene dentro de la literatura de esto, que son licencias literarias, ¿no? Son estas... ay, perdón, alguien me está pidiendo. Josué, Eliu, ¿tú tienes una duda? Perdón. Sí, profesor. ¿Podría, perdón, volver a la diapositiva anterior rápido? Entonces, estas licencias literarias, chicos, son justo eso, son licencias, ¿no? Son romper las reglas para darle expresividad a los textos, ¿no? Jorge Ibargüengoitia, un muy buen escritor mexicano, que tal vez les ponga a leer algo de él, un cuentito de él. O sea, él adrede, hace cosas, rompe y de hecho utiliza los vicios del lenguaje de forma interesante para hacer inclusive divertidos sus textos, ¿no? Sus textos son particularmente hilarantes. Y él utiliza los vicios del lenguaje para darle fuerza a su voz o para darle fuerza a la voz de los personajes de los cuales está hablando. Entonces, en literatura se vale, ¿no? En lo académico, más o menos, ¿no? O sea, las licencias literarias, cuidado, hay que tomarlas con pinzas, porque pues pueden pasar por vicio del lenguaje, ¿no? Depende también mucho de a dónde están mandando ustedes su texto. Un vicio del lenguaje que a mí particularmente me interesa mucho que les quede claro, chicos, es la anfibología, perdón, que es el doble sentido o la mala construcción de la oración cuando no es intencionada. Es decir, nosotros podemos escribir una oración que se puede interpretar de dos formas, pero muchas veces no nos damos cuenta que la construcción de la oración está mal y que de hecho hay dos interpretaciones de lo que estoy diciendo. Vean los ejemplos que traigo aquí, ¿no? Me voy a lavar. Vean que la oración es correcta, pero da lugar a la anfibología, es decir, da lugar a dos interpretaciones, porque tanto puede significar voy a lavarme, como, es decir, a mí mismo, como voy a lavar, como por ejemplo el coche, la casa, el patio, el perro, la ropa, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vean cómo en este me voy a lavar hay por lo menos dos interpretaciones. Voy a lavar a mí mismo o voy a lavar a algo más. Muchas veces escribimos este tipo de oraciones y no nos damos cuenta que se prestan justo a una doble interpretación. Hay, bueno, no solamente doble, a veces vamos a ver
bueno, de hecho les voy a dejar yo unos ejercicios en los que inclusive pueden encontrar hasta una tercera interpretación. Entonces, para evitar la anfibología, chicos, lo que se tiene que hacer es utilizar bien las categorías gramaticales. O sea, no importa, ¿no? Aquí no es una cuestión de redundancia, sino aquí tú tienes que meter los nexos, las preposiciones, los artículos, los verbos o los sustantivos, lo que haga falta, justo para que quede clara el sentido de la oración, que no haya más de una interpretación. Eso es particularmente importante para describir fenómenos o experimentos en la ciencia. O sea, en la ciencia no puede quedar una oración a la interpretación, sino que, por ejemplo, en la descripción de un experimento, ustedes tienen que ofrecer oraciones muy claras, muy transparentes, perfectamente armadas gramaticalmente para que quienes lo esté leyendo puedan repetir el experimento. O sea, no haya, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Que pongo la sustancia, no la pongo? ¿Tengo que medir algo antes? ¿No tengo que medirlo? O sea, todo eso se evitaría si justo no caemos en el vicio de la anfibología, que es justamente esto de tener dos interpretaciones. Vamos a ver otro ejemplo. El defensa reclamó una falta al árbitro que nunca existió. ¿Qué no existió? Vean, el árbitro o la falta. Vean cómo la oración se presta para dos interpretaciones, ¿no? El defensa reclamó una falta al árbitro que nunca existió. La forma correcta de escribir, de reescribir esta oración sería: el defensa reclamó al árbitro una falta que nunca existió. O sea, vean cómo hay que eliminar o quitar o cambiar de posición las categorías gramaticales para que tenga un solo sentido la oración. Eso es lo importante de la anfibología, que nuestras oraciones tengan una sola interpretación y no se presten para otras interpretaciones posibles, ¿no? Y muchas veces no se es consciente de esto, o sea, no somos conscientes que lo que estamos diciendo se presta para otra interpretación. ¿Queda clara la anfibología, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profesor. entonces, importante, revisen sus oraciones, vean lo que están diciendo, vean qué categoría gramatical están utilizando, recuerden un poco para qué funciona cada categoría gramatical, utilicen puntuación, utilicen el acento diacrítico cuando es necesario, los signos, etcétera, ¿no? O sea, recuerden siempre revisar, darle una segunda lectura a lo que ustedes están escribiendo. Otra muy común es la cacofonía, ¿no? Cuando se repiten las mismas sílabas o incluso también letras. Muchas veces tampoco nos damos cuenta que estamos repitiendo sílabas, estamos repitiendo letras, y esa cacofonía pasa desapercibida, pero a la hora como de verlo o de incluso de escucharlo, nos damos cuenta que hay una repetición. Una vez más, la lógica que hay detrás de esto es que el español es tan amplio y el léxico puede ser tan variado que no tendríamos por qué utilizar palabras que, por ejemplo, terminan igual o que tienen dos veces la misma sílaba o que de alguna manera se queda como el sonido como si se estuviera rimando, ¿no? A veces hacemos versos sin esfuerzo, como se dice comúnmente. Eso es justamente esa cacofonía, ¿no? Hay que evitar esa repetición de sonidos. Un ejemplo, la atroz zozobra del barco. Vean cómo atroz zozobra del barco es cacofónico. Es decir, hay como una repetición constante de la OZ, de la OS, de la O, que hace que se repita varias veces ese sonido. Otro ejemplo, cuando la exposición terminó, no hubo más que confusión. Otra vez vean, exposición, terminó, confusión. Se está repitiendo los sonidos, los consonantes, las sílabas. Una forma de reescribirlo sería: cuando la exposición llegó a su fin, no hubo más que desconcierto. ¿Se dan cuenta cómo hay una transformación en el sonido? O sea, deja de ser cacofónico, deja de repetirse varias veces el mismo sonido. Vean, cuando la exposición terminó, no hubo más que confusión. Es muy diferente a cuando la exposición llegó a su fin, no hubo más que desconcierto. Tiene que ver con cierta estética de la oración, ¿no? O sea, el lenguaje
es tan amplio que podríamos decir lo mismo, porque se está diciendo lo mismo, sin apelar a los mismos sonidos, sin utilizar más de una vez el mismo sonido. Otra vez, pasa desapercibido este vicio del lenguaje, ¿no? Pero los revisores no lo pasan desapercibido. Yo no lo voy a pasar desapercibido. Entonces es importante que ustedes eviten, amplíen su léxico y utilicen más vocabulario para decir lo mismo sin necesidad de repetir sonidos. Muy común, tal vez el más común por lo menos en el lenguaje oral en México. Por lo menos en México, no sé si en otras partes, pero en México uno de los vicios que tenemos más arraigados, chicos, son los barbarismos. Y los barbarismos se refieren al mal uso del léxico en general. Es decir, decimos malas palabras, utilizamos malas palabras, ¿no? Hay muchos tipos de esta clase de vicios en la lengua. Por ejemplo, el aiga por el haya. Muy, muy común, ¿no? Pasa, personas, tal vez a ustedes no, pero hay personas que les pasa desapercibido, ¿no? O sea, dicen haya en lugar de haya, ¿no? Otro, a completar en vez de completar, ¿no? Otra vez, ese es un barbarismo. Ahí se están metiendo cosas que no, es un mal uso del léxico. Vistes, dijiste, escribiste, ¿no? O sea, como lo vimos hace rato, ¿no? De hecho, es un barbarismo. Estamos utilizando mal el lenguaje. O sea, se llaman así barbarismos porque es un uso totalmente incorrecto del lenguaje. Que de hecho se tiene que evitar a toda costa. O sea, por eso es como para la lengua, para la Academia de la Lengua Española, los barbarismos son como lo peor, ¿no? Porque deforman el lenguaje y tal vez peor aún así, son contagiosos. O sea, las personas escuchan a otras personas hablar con barbarismos y empiezan ellos también a hablar con barbarismos, ¿no? Entonces, por eso hay que evitarlos a toda costa, ¿no? Otra vez, ¿no? El más sin en cambio, ese está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, ahí está hasta mal escrito, porque ese más es un conector y no está hablando sobre cantidad, ¿no? Entonces, mejor escribir sin embargo. El sin embargo es un indicador textual que me está, valga la redundancia, indicando que ahí hay un corte en cuanto a la temática, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de coherencia y de cohesión? Acuérdense que la coherencia es temática, mientras que la cohesión es gramatical. Entonces, en esta cohesión gramatical que tiene que ver con la coherencia temática, se utilizan este tipo de marcadores para darle continuidad al texto. Entonces, esto es importante, ¿no? Los barbarismos son muy, muy comunes y sobre todo se escuchan bastante, ¿no? O sea, el dijiste, vistes, etcétera, hay que evitarlo a toda costa. O sea, por lo menos evitarlo en la escritura, ¿no? También algo que ya les había yo platicado, que particularmente recuerden que hay diferentes españoles, ¿no? El español no solamente mexicano, colombiano o argentino, sino además dentro de esos españoles existen regionalismos que tienen que ver con el acento, con las formas en las cuales se utilizan las palabras. Particularmente, ya les había platicado que por lo menos eso es lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que al parecer el español que hablamos en México es muy arcaico. Tiene palabras que están en desuso en otras partes en donde se habla español, ¿no? También el español de Argentina es un español arcaico, ¿no? El famoso vos, para hablar de vosotros o de ustedes, es un arcaísmo, pero es un arcaísmo que pues, forma parte de su identidad y del acento argentino y la forma en la cual habla, ¿no? El famoso vos. Acá en México también hay arcaísmos que forman parte de nuestra forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, el platicar está completamente en desuso en España. O sea, ellos hablan sobre charlar, ¿no? O hablar, ¿no? Pero platicar es como una forma de expresión del siglo XVII o del siglo casi del siglo XVI, ¿no? Entonces, por eso es un arcaísmo, ¿no? Eso se abandonó hace mucho tiempo en España, pero en algunas regiones se sigue utilizando, ¿no? Otro arcaísmo muy, muy mexicano es agarrar, ¿no? O sea, nosotros utilizamos la palabra agarrar como si tuviéramos garras y los españoles no tienen reparo en decir
coger, o sea, coger es coger algo con nuestras manos, ¿no? Acá en español, pues, en mexicano, pues tiene otras connotaciones que tienen que ver con nuestra cultura y preferimos utilizar el agarrar, pero si se ponen a pensar agarrar, pues si nosotros no tenemos garras, ¿no? Entonces, para ellos también es un arcaísmo, ¿no? O sea, en España eso es un arcaísmo, o sea, parece que estás hablando con un español muy, muy antiguo, ¿no? Profesor, Entonces, mande. una pregunta. Sí. Entonces, ¿estaría mal, por ejemplo, patear? Bueno, no, porque, bueno, acuérdense que esto del arcaísmo depende del lugar. O sea, si tú en tu oración tú utilizas el verbo patear, está bien, o sea, depende de qué es lo que quieras decir. O sea, lo que está mal es el abuso de los arcaísmos. Eso es a lo que iba ahorita, ¿no? O sea, utilizar muchos arcaísmos en un texto, porque por ejemplo, vas a enviar a España, una conferencia que vas a llevar a España, o tal vez a otra región de América Latina, pues te pueden tachar de que tienen muchos vicios de lenguaje. Entonces, de hecho, hay algo que se conoce como español neutro. El español neutro, también en inglés creo que existe algo así como inglés neutro. O sea, el español neutro es como evitar regionalismos y evitar arcaísmos que son muy específicos de cada región. Eso es el problema con este vicio del lenguaje. Pero, o sea, nosotros comúnmente hablamos de agarrar y lo van a encontrar ustedes en la literatura. Pero tiene que ver con esta licencia literaria en la cual pues estamos especificando, es más, hasta, de hecho, por medio de arcaísmos podemos especificar de dónde estamos hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay jergas del español de la Ciudad de México, ¿no? Hablar chilango, como dicen por ahí. Y hay jergas o arcaísmos que se utilizan, por ejemplo, en la región del norte, no se diga en la región del sur de nuestro país. Entonces, aquí el arcaísmo, los problemas con el arcaísmo son los abusos de ellos, ¿no? Otra vez, apelando a que necesitamos tener un léxico mucho más amplio, decir lo mismo con otras palabras, para evitar caer en un uso excesivo de ellos. O sea, no, tampoco es como, por ejemplo, o sea, si nosotros, o sea, los argentinos saben que ese voz es un arcaísmo y no lo van a, no, o sea, no van a dejar de hablar así, porque forma parte de su identidad. Lo mismo con nuestros arcaísmos, ¿no? O sea, nuestros arcaísmos, por ejemplo, la idea de, el concepto, no el concepto, estoy diciendo, la palabra chavo es un arcaísmo. En España es chaval. O sea, ese chavo se dijo alguna vez, ¿no? Alguna vez se habló así en la península, pero ya se transformó a chaval, que es como joven. Pero nosotros aquí en México, pues nos quedamos hablando como en la época de la colonia. Entonces, durante la colonia aquí se utilizaba chavo y ya no hubo esa transición al chaval que sí hubo en la península. Y bueno, o sea, hasta hay un personaje que es el Chavo del Ocho muy importante mexicano, ¿no? O sea, vean cómo, o sea, ese chavo lo utilizamos de forma cotidiana, no lo vamos a dejar de utilizar, forma parte de nuestro español mexicano, pero el chiste es evitarlo, o sea, podemos decir joven, ¿no? Podríamos decir, no sé, soltero, también el chaval también son los solteros, o sea, podemos utilizar nosotros otras formas de expresión y no necesariamente recurrir a arcaísmos. Ese es el punto, ese es el problema con este vicio del lenguaje, su exceso. O sea, no tenemos que utilizarlos en exceso. Y también, por eso lo pongo yo aquí, depende mucho del lugar. Mira, se lo pongo acá. Depende mucho del lugar, depende mucho del lugar. Lo que estaría mal en caso del verbo patear sería decir patear. Ese sería un barbarismo, ¿no? Porque lo correcto es patear. Pero depende, patear en general creo que no es ningún arcaísmo, según yo, ¿no? Pero no lo sé. La lista de arcaísmos no es que esté actualizada, ¿no? Sino que te la dice alguien más. Te dice, ay, eso suena raro, en tal parte ya no decimos así, ¿no? Decimos de otra forma. Eso es cuando nos damos cuenta que hay arcaísmos. Otro vicio es el extranjerismo, ¿no? O sea, el extranjerismo es muy, muy común. Es el uso de términos propios de lenguas extranjeras, ¿no? Como esto de barman, el bestseller, el number one, backup, consulting, etcétera. O sea, particularmente los extranjerismos, por lo menos en el español de América Latina, o por lo menos en el español mexicano, pues son los ingleses, ¿no? O sea, todos los que están en inglés los utilizamos nosotros, pues por una cuestión, ahí hay muchas razones, ¿no? O sea, tiene que ver hasta con
inclusive con aspectos de prestigio, ¿no? O sea, las personas que se supone que saben hablar inglés y español, pues las combinan, ¿no? O sea, o por lo menos eso intentan connotar. Lo cierto es que pasa lo mismo que con los arcaísmos. O sea, si tú abusas de ellos, o sea, los puedes tú nombrar en una charla coloquial, pero en un texto redactado formalmente para su presentación, pues obviamente hay que evitarlos, ¿no? Y todos tienen equivalentes en español, ¿no? O sea, por ejemplo, barman, pues se puede pasar por camarero o mesero en ciertas partes de América Latina. En lugar de hablar de bestseller, hablar de superventas. En lugar de decir el de number one, pues el número uno, o copia de seguridad en lugar de backup, consultoría en vez de consulting. Entonces, como existen sus equivalentes en español, pues lo ideal es evitar su uso, ¿no? El uso de extranjerismos y acudir a nuestro idioma, ¿no? O sea, otra vez, nuestro idioma es tan amplio que no hay necesidad de introducir extranjerismos. Hay palabras que, por ejemplo, el inglés, no sé si lo sepan, el inglés está muy, muy influido por el francés. Tiene muchos, o sea, tenía tantos extranjerismos que terminaron como formando parte de su vocabulario, ¿no? O sea, el inglés está muy, muy influido justo por el francés y es para evitar que eso vuelva a ocurrir, de acuerdo que ya les había platicado eso, para eso existen instituciones que nos dicen cómo debemos de hablar, debemos de seguir ciertas reglas gramaticales para evitar transformar el lenguaje y que se convierta en otra cosa que ya no podamos nosotros compartir. Otra cosa son aquellos extranjerismos sin equivalencia o traducción como software, como jazz, que simplemente se resaltan con comillas o cursiva para dar a entender que no son propios de nuestra lengua. O sea, a veces tenemos que recurrir a ellos a falta de que no tenemos una palabra equivalente en nuestro español. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es simplemente ponerlos entre comillas o ponerlos en cursivas para señalarlos, ¿no? Para decir que pues que no forman parte de nuestro idioma, ¿no? Entonces, eso es de hecho, voy para allá, en ingeniería hay muchos extranjerismos, o sea, hay muchos usos técnicos que no tienen una traducción inmediata al español. Entonces, ahí sí se tienen que utilizar, o sea, no queda de otra. Pero si tenemos algo equivalente, siempre utilizar lo equivalente en español, esa es la recomendación. Y cuando no, y ahí hay que dejarlos, siempre señalarlos, ponerlos en cursivas, es la mejor opción. También existen los neologismos, que son palabras nuevas, generalmente compuestas y poco asentadas. Su abuso también se considera inadecuado, por ejemplo, dialogismo, gestáltica, resemantización, etcétera, ¿no? Vean cómo son como los neologismos casi siempre son tecnicismos. O sea, cuando hablamos sobre un tecnicismo es como algo que solamente comprenden los especialistas en cierta materia y saben de qué se está hablando. Y pues, obviamente se utilizan mucho en especialidades científicas, pues ingeniería, físico-química, lingüística, etcétera. Y en ese rubro, ese tipo de neologismos sí está bien utilizado, ¿no? Siempre y cuando definas a qué te estás refiriendo. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, esta idea del dialogismo, que es toda una corriente o toda una forma de entender la comunicación interpersonal, pues tengo que decir eso, ¿no? O sea, el dialogismo se ha entendido de la siguiente manera y ya después lo introduces de forma, pues ya sin referirte a la definición, porque ya dijiste de qué estás hablando. Entonces, estos neologismos no está mal que los utilicen, chicos, siempre y cuando los definan en la primera vez que los utilizan, ¿no? Y en ingeniería a veces es muy, muy difícil hacer descripciones, en ciencia en general, hacer descripciones sin caer en neologismos. Muy, muy complicado. Recuerden, el lenguaje se va adaptando a la realidad. Y entonces el lenguaje pues casi como un ser vivo, pues tiene que encontrar formas de expresividad ante lo que está pasando. Y en la ciencia, como siempre se están descubriendo nuevos fenómenos, se tienen que encontrar formas de adaptar de alguna forma el lenguaje a los fenómenos que se están describiendo en la ciencia. Por eso es muy, muy común encontrar neologismos. Y justo para evitar que cuando, por ejemplo, en biología, cuando se identifica una especie, se transforme esa palabra, es que se utilizan lenguas muertas. O sea, por eso la mayoría de
de las especies están escritas en latín o inclusive elementos químicos, ¿no? Porque de lo que se trata es como ese lenguaje ya está muerto, ya nadie lo está hablando, ya no tiene una institución, ya no se está en constante transformación, vamos a utilizar ese lenguaje para nombrar cosas sin que ya se tengan que mover en absoluto. Ya se quedan así todo el tiempo, pero a veces también tenemos que introducir nuevas palabras que son los neologismos. Perdón, algo muy, muy común otra vez en estos vicios son las redundancias. Recuerden, son repeticiones innecesarias de una idea y consiste en tener partes predictibles a partir del resto del mensaje, es decir, partes de la oración que podemos nosotros deshacernos de ella y que no va a haber ningún problema, va a seguir teniendo sentido la oración que estemos nosotros formando. Un ejemplo, una pregunta, ¿lo puedo volver a repetir? Vean cómo es ese volver y repetir está siendo redundante. Una forma de expresarlo más adecuadamente sería, ¿lo puede decir nuevamente? Son formas, no son fórmulas como para evitar caer en esa redundancia, que hay una repetición de idea. Me parece a mí que, otra vez, ¿no? El a mí y el me pues están siendo equivalentes, ¿no? Me parece que se pintan casas a domicilio. Vean cómo hay una redundancia, ¿no? Obviamente, con que digas se pintan casas, está implícito que vas a ir al domicilio a pintarla, ¿no? Hay una redundancia de ideas, no es necesario poner ahí que ese a domicilio, está de más. Pues obviamente si estás pintando casas, pues tú vas a la casa, ¿no? Hoy en la actualidad, ese también es muy, muy común. O sea, ese hoy y actualidad, otra vez, están siendo redundantes. Hay ideas que se están repitiendo. Basta con decir en la actualidad, ¿no? Recuerden, estas redundancias es importante no confundirlas con el pleonasmo. Recuerde que este es demasía o redundancia viciosa de palabras, ¿no? Ejemplos, regalo gratis. Un regalo, pues es gratis, ¿no? Ese es un pleonasmo. Panorama general. Otra vez, hay un pleonasmo, ¿no? Hay una redundancia viciosa de palabras. Persona humana, que ya lo vimos hace rato, bajar para abajo, subir para arriba, convivir juntos, mitades iguales, puño cerrado, etc. A esos son pleonasmos. Vean cómo el pleonasmo, la diferencia entre el pleonasmo y la redundancia es que el pleonasmo tiene que ver con una redundancia, pero en las palabras, mientras que la redundancia solita es una redundancia en la idea que hay detrás de la oración. Estamos repitiendo ideas, mientras que en el pleonasmo es decir lo mismo con dos palabras diferentes, meter palabras de más que no es necesario, como por ejemplo este último ejemplo, puño cerrado. Un puño obviamente es una mano cerrada, ¿no? Vean cómo ahí, ¿para qué tú pones cerrado? Es un pleonasmo, ¿no? O esto de subir para arriba, ¿no? Subir para arriba es un pleonasmo. ¿Para qué pones para arriba? Si ya está implícito en la palabra subir. Otro ejemplo que a mí particularmente yo lo noto muchísimo en los escritos, ¿no? No en ustedes, porque todavía no me escriben nada, o lo que me han escrito muy poquito como para identificarlo, pero es muy, muy común en los estudiantes, es el uso incorrecto del verbo haber, ¿no? El verbo haber, recuerden, no se conjuga en plural cuando significa existencia. Ejemplos, un mal uso es hubieron heridos. La forma correcta es hubo heridos. Recuerden, no se conjuga en plural. Recuerden que ya vimos el género y número, ¿no? O sea, plural habla de más de uno, ¿no? Entonces, cuando significa existencia, ese verbo no se conjuga en plural. Es hubo heridos, no hubieron heridos. Otro ejemplo, habemos dos personas en el auto. Mal. Se tiene que decir, estamos dos personas en el auto. Otro ejemplo, habrán reelecciones. Vean cómo esa terminación en N del habrán es plural. Entonces hay que evitarlo, es habrá reelecciones. Entonces siempre que significa existencia, el verbo haber no se conjuga en plural. Cuando estamos hablando de cosas que existen, no vamos a conjugarlo en plural. Y en dado caso, como en el ejemplo 2, mande, te escucho. Discúlpeme, una compañera quiere accesar. Perdón, no había visto a Aranza y Evelyn. Perdón, sí, ya vi. Y Diego, ¿tú tenías una duda?
No, profe, era lo de las compañeras que querían entrar, perdón. Ah, ok, perdón, chicos, es que como no sé por qué con estos audífonos no escucho cuando está la campanita, entonces interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, chicos. Ese verbo haber, quiero que lo utilicen de forma correcta. Es muy, muy común utilizarlo mal, muy, muy común. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando significa existencia, no se conjuga en plural, no se conjuga en plural. Otro error también muy común, yo les pido que lo eviten, es el de concordancia. Se ve muy mal, particularmente el uso incorrecto del verbo haber y el de concordancia, se ven muy, muy mal, le restan mucha estética al texto, le hacen que se vea mal, ¿no? Particularmente hace que quede mal el escritor en general, ¿no? Y son errores en la relación que guardan las palabras entre sí y una oración. Puede ser por discrepancia en género y número, en verbo y adjetivo o en el uso de los colectivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean, la noche es frío. Vean cómo ese frío pues está en un género equivocado. O sea, lo correcto sería la noche es fría en femenino, ¿no? En el género femenino. Otro ejemplo, la entrada y la salida del personal ha sido vigilada. Lo correcto es la entrada y salida del personal han sido vigiladas. Vean cómo ahí al utilizar de forma correcta ese verbo haber, ahí no estamos expresando existencia, sino estamos expresando qué es lo que ha pasado con la entrada y la salida, ¿no? Entonces vean cómo se corrige. Esto pasa desapercibido muchas veces. O sea, necesitamos saber entender muy bien, recuerden, eso ya lo vimos, ¿no? No me puedo detener mucho a ponerlos a conjugar verbos ni nada por el estilo, pero recuerden que hay verbos irregulares que se transforman a partir de la conjugación. ¿Qué es la conjugación? La unión de todos los accidentes gramaticales, o sea, de género, de número, de tiempo, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, una multitud protestaron en la plaza. La forma correcta sería una multitud protestó en la plaza. Entonces, cuidado, estos errores de concordancia pasan muchas veces desapercibidos. Y de el uso del gerundio que vamos a ver ahorita, chicos, particularmente estos a veces pasan desapercibidos en la pantalla. O sea, es por eso les decía el consejo con que abrimos la clase. Impriman sus escritos, imprímanlos, revísenlos con cierto detenimiento, denle espacio al interlineado para que puedan hacer anotaciones. Si leemos así de rápido en la pantalla, se van, en serio, les juro que se van. O sea, no crean que yo no los he cometido, los cometo, ¿no? O sea, y justo es por no darme el tiempo de imprimir y de darle una segunda o tercera lectura a mi escrito. Y créanme que cambia muchísimo. No es lo mismo leer de la pantalla lo que escribí a leerlo en la hoja. Y ayuda mucho, ¿no? Ya después ya haces las correcciones en específico. Siempre surge un error, siempre, siempre. Casi seguro, ¿no? A pesar de que tú lo leas en la pantalla y digas, sí, ya está perfecto, ya lo mando, van a ver que si lo imprimen, van a encontrar un error. Hay errores. Finalmente tenemos uno de los errores más comunes en la redacción, el uso incorrecto del gerundio. Recuerden que el gerundio es un verbo impersonal, son verboides. O sea, dentro de la oración parecen verbos, pero están cumpliendo funciones diferentes, funciones auxiliares dentro de la oración. Y los identificamos por su terminación ando, yendo, ¿no? Ya los habíamos visto cuando vimos la categoría gramatical de verbo. Y este error en el uso incorrecto del gerundio se produce al utilizar el gerundio como adjetivo o con posterioridad al tiempo indicado por el verbo. Y créanme, es muy, muy complicado utilizar de forma de, bueno, no es muy, muy complicado, es complicado a veces utilizar de forma correcta el gerundio. Ahorita esta lámina de hecho va a terminar así. O sea, la recomendación que hacía, por ejemplo, Gabriel García Márquez era, no utilices gerundios, ¿no? O sea, él decía, toda la buena escritura no utiliza gerundios, evitar los gerundios porque pueden provocar que nosotros escribamos anfibologías, puede incluso generar que nosotros cometamos errores de concordancia. O sea, es problemático utilizar los gerundios. Yo les voy a enseñar
¿cuál es el uso correcto de los gerundios? Pero la recomendación es evitar los gerundios. Y para evitarlos, pues hay que saber identificar dónde está el error y saber cómo se puede corregir. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Entonces, un mal uso del gerundio, chicos, tiene que ver cuando se utiliza como adjetivo. Recuerden, hay dos tipos de adjetivos, adjetivo calificativo y adjetivo determinativo, ¿no? Los adjetivos determinativos ya vimos que tienen que ver con numerales, ordinales, etcétera. Y los adjetivos calificativos los utilizamos todo el tiempo, ¿no? Nos cualifican los sustantivos o las cosas de las cuales nosotros estamos hablando. Cuando se utilizan así para dar cierta cualificación de lo que estamos hablando, caemos en el uso incorrecto del gerundio. Algo que también es muy, muy importante es que el gerundio se utiliza muchas veces de forma incorrecta con posterioridad al tiempo indicado por el verbo. Entonces, el tip que yo les doy para que ustedes identifiquen si están utilizando bien el gerundio es, en una oración, primero siempre voy a identificar el verbo. El verbo, ya lo habíamos visto, es la parte más importante de la oración. Más importante de la oración. Entonces, siempre en sus oraciones, ¿dónde está el verbo? ¿Y en qué tiempo está el verbo? Eso es fundamental, ¿no? ¿En dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando? ¿Y en qué tiempo lo estoy utilizando? Entonces, su uso correcto del gerundio es cuando el tiempo indicado por el gerundio es simultáneo con el tiempo de referencia. Es decir, gerundio y verbo de la oración van parejitos, van al mismo tiempo, están indicando una acción en el mismo tiempo de referencia que en la oración. O sea, gerundio y verbo están en el mismo tiempo, o también un uso correcto sería si el gerundio se está utilizando o hace referencia a un tiempo que es inmediatamente anterior al verbo. O sea, acaba de pasar enseguida del verbo. El problema es que muchas veces esto no queda del todo claro y nunca puede indicar una acción posterior. Es decir, el gerundio no puede indicar una acción que sea posterior al verbo. El tip es el siguiente. Vean por qué tiene cierta complejidad el uso del gerundio. El tip es el siguiente. Si utilizan gerundios, utilizan palabras que terminen en ando y endo, chequen cuál es el tiempo del verbo y utilicen el gerundio en el tiempo simultáneo al verbo o inmediatamente anterior. Esa es la regla. Nunca puede indicar una acción posterior. Es decir, no puede haber un desfase entre el tiempo del verbo y el gerundio. Vean cómo tiene cierto nivel de complejidad el gerundio. Ahorita vamos a ver ejemplos. Por eso es que muchos escritores dicen, no utilices gerundios. Y créanme, se puede escribir sin gerundios. Ustedes lo van a hacer. O sea, para evitar el uso de gerundio, muchas veces hay que no usarlo, decir lo que queremos decir con otras palabras. Y es que ese es el problema con el gerundio, chicos. O sea, los gerundios los utilizamos mucho todo el tiempo para expresarnos. Son muy socorridos en la oralidad. Y justo de lo que estamos viendo aquí es evitar la oralidad. Ese es el chiste de esto. Entonces vamos a ver ejemplos para que esto quede claro. Vean, este es un ejemplo de un mal uso del gerundio. Pues vamos a ver si queda claro. El conductor se estrelló contra un árbol siendo trasladado al hospital. ¿Cuál es el verbo, chicos? El conductor se estrelló contra un árbol siendo trasladado al hospital. ¿Se estrelló? ¿Estrelló? Estrelló, ese es el verbo. ¿En qué tiempo está? Pasado. Pasado. ¿Dónde está el gerundio? Después del Siendo. verbo. Siendo, muy bien. ¿En qué tiempo está siendo? Presente. ¿Participó? Sí, presente, ¿no? O sea, parece que está ocurriendo en este momento en la oración. Vean cómo el verbo está en pasado y el gerundio nos habla de algo que está ocurriendo en este momento. Entonces, hay un desfase donde tenemos nosotros un verbo que nos hace referencia a tiempo pasado y un gerundio que nos está hablando de algo que está aconteciendo en tiempo presente, siendo trasladado al hospital. Este es un mal uso del gerundio. ¿Cómo lo podríamos nosotros reescribir? El conductor se estrelló contra un árbol y fue trasladado al hospital. Elimino el gerundio. Simplemente agrego un nexo, una i, una conjunción.
El conductor se estrelló contra un árbol y fue trasladado al hospital. Con ese "y fue", vean cómo yo evito utilizar el gerundio. Y vean cómo estoy expresando, o bueno, parece que estoy expresando lo mismo, porque en realidad la expresión de arriba está mal. Por eso es muy importante evitar estas palabras que terminan en ando, yendo. Evitarlas en la medida de lo posible, porque el uso del gerundio es muy, muy técnico. Implica que debe de indicar que ese tiempo es simultáneo con el verbo de referencia o inmediatamente anterior. Es complicado. Vamos a ver otro ejemplo. Recibí un cajón conteniendo manzanas. A ver, entonces, ¿dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo y en qué tiempo está? Recibí en pasado. Muy bien, recibí en pasado. ¿Y dónde está el gerundio? Conteniendo. Conteniendo, muy bien. Entonces, ¿hay un desfase entre el verbo y el gerundio? Sí. Sí. Sí, muy bien, con seguridad. Sí, exacto. Entonces, eso es importante. Vean cómo ese conteniendo, hay un desfase con el verbo, ¿no? Con el tiempo del verbo. ¿Cómo lo puedo yo reescribir? Recibí un cajón que contiene manzanas. Esa es una forma en la cual yo elimino ese conteniendo y simplemente le pongo ese que contiene, y ya, de hecho, le puse una N de más, ¿no? Que contiene manzanas. Recibí un cajón que contiene manzanas y simplemente con eso evito yo caer en uso del gerundio, evitar los gerundios. Esa es la mejor forma de corregirlos, ¿no? Cuando yo identifico que hay una palabra ando, yendo, cuidado, mejor, como no me acuerdo en qué tiempo tiene que estar el buen uso del gerundio, qué es lo que quiero expresar, no, simplemente elimínalo. O sea, es Gabriel García Márquez el que decía esto, ¿no? O sea, según él decía, hay que eliminar los gerundios. O sea, no hay que utilizarlos nunca. Otro ejemplo, 2 presos se fugaron siendo detenidos inmediatamente. Una vez más, ¿dónde está el verbo? Fugaron. Se fugaron. Muy bien. ¿Y dónde está el gerundio? Siendo. Yendo. Bien. Siendo. Muy bien. Entonces, vean, para evitar su uso, yo otra vez lo elimino y agrego un nexo, agrego una conjunción. 2 presos se fugaron y fueron detenidos inmediatamente. Vean, la expresividad es hasta mucho más clara, ¿no? Evitar siempre el uso de gerundios, ¿no? Esa es la recomendación, evitar los usos de gerundios en la escritura académica. No es porque esté mal, sino porque a veces es muy, muy difícil utilizar bien el gerundio. Particularmente difícil, ¿no? O sea, yo, si les soy sincero, yo evito los gerundios o trato de evitarlos en la medida de lo posible. Bueno, en general estos son los vicios del lenguaje, chicos. Es una lista muy, muy general. Yo les voy a compartir un material, además del acento diacrítico, para que ustedes lo tengan, y simplemente para que tengan a la mano los usos generales de esos vicios y en la medida de lo posible los eviten. Vamos a hacer nosotros en estos 15 minutos un ejercicio muy, muy, muy sencillo, simplemente para que esto les quede un poquito más claro. Entonces, voy a dejar de compartir y en este momento les voy a pasar por la plataforma la tarea, ¿no? Esa tarea tiene, o sea, la pueden empezar en este momento si ustedes gustan, y tiene vigencia hasta mañana, o sea, tienen hasta mañana para entregarles una tarea muy, muy, muy sencilla, que lo único que tiene de chiste es que repasen esto que acabamos de ver sobre los vicios del lenguaje y particularmente sobre la anfibología y el uso del gerundio. Entonces, en este momento, creo la tarea. Pueden, si quieren, ya empezar a hacerla, ¿no? Nos quedan menos de 15 minutos, no creo que terminen, pero ya está la tarea sobre vicios de la lengua o vicios del lenguaje. Entonces, ¿de qué va la tarea? Déjenme compartirles la pantalla, nada más para que vean las instrucciones. Es muy, muy sencilla, chicos, nada más es para poner en práctica esto. Simplemente van a tener que copiar y pegar estas oraciones que yo pongo aquí. Y en esta línea, ustedes lo que tienen que hacer es indicar si el gerundio está empleado correctamente o, en dado caso, corregir
el uso del gerundio, ¿no? La mayoría son, sinceramente, corregir el uso del gerundio, ¿no? Simplemente quitar el gerundio y decir lo mismo con otras palabras. Son oraciones muy, muy sencillas, simplemente lo copian y lo pegan en un archivo de Word y lo suben a la plataforma. Y los últimos 3 ejercicios son eliminar las anfibologías, ¿no? Recuerden, estas anfibologías son esos vicios del lenguaje que hacen que nosotros tengamos en una oración dos posibles interpretaciones. Yo aquí, entre paréntesis, les pongo la interpretación correcta. Es decir, yo quiero que me digan eso que está dicho entre paréntesis, pero con otras palabras, de forma que no exista una doble interpretación. Es un ejercicio muy, muy sencillo, simplemente para que ustedes se hagan un poco más conscientes de cómo puede haber este error de anfibología y se pongan atentos, sobre todo en el uso del gerundio, que es muy, muy común, y también en el uso, o en el evitar más bien, el caer en las anfibologías. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea, chicos? Tienen hasta mañana para contestar. No, profe. Profesor, Es un ejercicio sencillo. Mande, adelante. yo Sí, tengo una escucho. tarea sobre la duda, perdón, sobre la tarea la otra tarea que nos dejó del Ajá. video. Sí, sí. ¿A qué se refiere con lo de que eliminemos la oralidad? Porque por lo que entiendo tenemos que transcribir el video, ¿no? O sea, el Sí, texto. Pero sí. ¿cómo quitamos la oralidad ahí? La oralidad son estos vicios del lenguaje. O sea, ustedes van a identificar que en la entrevista se repiten palabras. Por ejemplo, la doctora Schneider utiliza varias veces el que, o repite artículos. Ese tipo de cosas hay que quitarlo. Hay que dejar las oraciones en limpio. Hay que Entonces, quitar. no, perdón, Sí, sí, no, siga. Sí, simplemente es quitar palabras que estén de más, que queden las oraciones armadas gramaticalmente de forma sencilla, ¿no? O sea, sin quitarle lo que ella está diciendo, sino simplemente, o sea, si hay una redundancia, por ejemplo, o un pleonasmo, pues ese se va, sino nada más se queda la oración en limpio. Es como transcribir entrevistas es un ejercicio muy bueno, porque te permite poner en práctica todo esto y te permite también a ti como ser más consciente de la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, ustedes lo van a notar, o sea, cuando vean el video, pues, o sea, hay palabras que se están repitiendo constantemente, de repente se traba la doctora Schneider, ella creo que es alemana, habla muy bien español, no tengan cuidado con él, habla muy bien español, pero pues obviamente de repente se queda con él. Sí, o sea, ese tipo de cosas pues no lo vas a poner en tu transcripción, obviamente, ¿no? O sea, lo vas a quitar, a eso me refiero con quitar esa oralidad. Hay alguno que otro vicio o pleonasmo que está por ahí, pues que ustedes identifiquen y quitarlo. Algo que es muy, muy importante, chicos, es sobre todo la puntuación. Yo tengo mi transcripción, yo ya hice esa transcripción, ¿no? Entonces, la puntuación, acuérdense que vimos, ¿no? En clase que los signos de puntuación es como los signos que se utilizan, perdón, no signos, como los indicadores que se utilizan en las carreteras, ¿no? De cuándo frenar, de cuándo acelerar, de cuál es el límite de velocidad. Para eso son los signos de puntuación. Entonces, chequen muy bien el tiempo, los tiempos de cómo se está hablando, cuando hay pausas largas, cuando hay pausas cortas, cuando hay punto y seguido, cuando ya se cambió de tema. Todo eso pónganlo en práctica dentro de esa transcripción. Es sencillo, pero requiere cierta práctica. Carla, ¿tú tienes también otra duda? Sí, profe, de la tarea estaba leyéndola y en el primer ejercicio, el inciso B, dice murión. ¿Es correcto o fue un No, teclazo? seguramente es un Tal vez se vicio, fue. sí, seguramente fue un error mío, entonces déjenme ver. Sí, o sea, seguramente es un error mío. Déjenme ver dónde está. En el B, las pausas largas, cortas o medias para utilizar el signo de puntuación adecuado. Recuerden que el buen uso responde a las pausas y a la entrevista y al ritmo de lectura de su transcripción. ¿A eso te refieres, Carla, o a dónde? No, es que, bueno, déjame ver. ¿Es el ejercicio de vicios de la lengua? Ok. En el ejercicio de vicios de la lengua, déjame ver. Sí, Ya. Sí, ya vi que hay un murión. Perdón, déjenme corregirlo.
Sí, hay en lugar de murió, está el murió. No, sí es un error mío, disculpen. Vean. Nos pasa a todos. Ok. Gracias, Carla. Listo. Corregido. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Queda claro entonces lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, Ok, profe. chicos. Entonces espero sus tareas. Paula, ¿tú tienes una duda? Sí, profe, en lo de la tarea que dijo que es lo de la entrevista, ya también lo había leído, y a lo que recuerdo, dijo que teníamos que poner sobre las preguntas, ¿no? Identificar las preguntas y las respuestas que habían puesto. Pero Sí. mi duda es que si tenemos que transcribir toda o nada más lo de las preguntas y lo de las respuestas. Bueno, el video es una entrevista, entonces es un diálogo, es pregunta y respuesta. Entonces, de hecho, yo les puse abajo el minuto en el cual yo quiero que empiecen a transcribir y el minuto en que termina. Y el video comienza con una declaración de la doctora Snyder. Entonces, eso pásenlo tal cual. O sea, simplemente identifiquen, doctora Snyder, 2 puntos, qué es lo que dice, y luego qué es lo que dice el entrevistador, qué pregunta le hace y cómo responde. Es poner en práctica simplemente todo lo que hemos estado viendo acá. ¿Sí queda claro eso? Sí, gracias. Sí, de nada. Aranza, tú también tienes una duda junto con Luis Gabriel. Ahorita le doy la voz a Luis Gabriel y Aranza creo que quiere decir algo, ¿no? No, bueno, ya resolvió mi duda. Entonces sería en forma de diálogo, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Es un diálogo, es una entrevista. Entonces, por eso identifiquen bien las voces, ¿no? O sea, qué es lo que dice, qué es lo que se le pregunta, qué es lo que dice, y ya simplemente transcríbanlo, utilicen los signos de puntuación, utilicen las categorías gramaticales, el acento diacrítico, quítenle la oralidad, o sea, que quede limpia la entrevista, y eso sería todo, chicos. Van a ver que les va a servir bastante. Hace rato alguien más quería decir algo. Creo que, ya no vi el nombre, ¿quién era? No sé, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna duda o algo? ¿No? Bueno, Creo que no, chicos. profe. Ok, chicos, entonces tienen tarea, la tarea vence mañana a las 7, entonces tienen 24 horas para contestarla y... ¿El video? No, el del video es hasta el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Por qué no les doy más tiempo? Porque no se me hace justo. O sea, si yo les pongo la fecha límite el domingo en la noche, van a estar haciendo la tarea el domingo, ¿no? Entonces, mejor lo pongo sábado a las 6 de la tarde y ya después de las 6 de la tarde van a estar libres. Profe, entonces yo no lo entendí. La tarea que es para mañana es a las 7, antes de las 7 de la mañana. No, de la noche. No, vale, sí, yo no lo entendí. Sí, esta que les acabo Pero de ¿esa dejar. es la del video? No, la del video es para el sábado. La del video es para el sábado. Y la de esto de los gerundios y anfibologías es para mañana. ¿Sí quedó claro? La de nuez. La del video, la transcripción, tienen hasta el sábado a las 6 de la tarde. O sea, a ustedes no les va a llevar un ratito hacer la transcripción, les va a llevar un buen rato. Y esta tarea que les acabo de dejar, sí les va a llevar un ratito, o sea, les va a llevar como media hora, pero yo les estoy dando un día completo para que la hagan. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Va, que va. Ok, chicos, pues entonces, perdón. ¿Otra duda, algún comentario, algo? ¿Sí? Ok, chicos, bueno, entonces así le dejamos y nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles ya comenzamos con otro tema, porque esto ya lo tenemos que dejar un poquito atrás, ¿no? Ok, profe, gracias. Hasta luego. Está bien. De nada, chicos, cuídense mucho. Gracias, profe. Nada, bye.